en el infierno, en el Círculo del Orgullo, aquel lugar que era el reino más alto en todo el infierno, que normalmente siempre se encuentra rebosante de caos, anarquía y violencia sin sentido, aquel reino donde iban a parar todas las almas pecadoras, ahora mismo, estaba en silencio. Como si el mismísimo reino y todos sus habitantes contuviera la respiración, expectantes ante el suceso que conocen y que estaba por ocurrir. Un silencio que anunciaba la llegada del día del exterminio. Aquel temible día en donde el cielo enviaba a su ejército celestial de ángeles exterminadores para matar a todos los pecadores que pudieran. Todo para, según ellos, mantenerlos a raya. Todo a base de miedo, de intimidación y opresión. Y con cada año, el miedo y odio de los pecadores hacia el cielo no hacía más que aumentar. Pero, a pesar de las circunstancias, aún había un pequeño rayo de esperanza, una diminuta luz de genuina bondad en aquel reino de conflicto y lamentos casi eterno. Una luz en forma de un sueño, el sueño de la princesa del infierno, Charlie Morningstar, la hija del rey del infierno, Lucifer Morningstar y la primera mujer, Lilith. Un sueño que podía sonar infantil, irreal, incluso absurdo y ridículo, pero que aún así, nacía de una preocupación genuina de una princesa hacia la gente de su reino. Después de todo, ¿no es el deber de un gobernante velar por el bien de su propio pueblo? Incluso si ellos no se lo merecen, esa es la chispa de su sueño, el sueño de que algún día pudieran redimirse. Que los pecadores puedan ver que pueden ser mejores, ser algo más de lo que todos creen de ellos, incluso ellos mismos. Que pueden ser más. Y ahora mismo, mientras está sentada en el borde de su cama, solo puede pensar en la batalla que estaba por llegar. Dentro de poco, las fuerzas de Adán bajarán al infierno para realizar el exterminio anual, y ya había dejado en claro que iría a matarla. Aun si esto pudiera afectar o directamente romper el pacto entre ambos reinos. Ya todo estaba listo, gracias al trato con Carmilla tenían armas de acero angelical, por lo que podían dañar a las exorcistas. Gracias a la alianza con Rosie es que lograron reclutar a los miembros del barrio caníbal, por lo que contaban con su propio mini ejército para combatir. Eso sin mencionar a los propios integrantes del hotel. Siendo Alastor una pieza fundamental debido a su enorme poder. Y aún así, aun cuando ya tenían todo listo y preparado para el combate, el miedo no desaparecería del corazón de la joven princesa, quien no podía despegar la vista de sus manos temblorosas. Sus ojos húmedos, amenazando con soltar lágrimas. Charlie, ¿estás aquí? La voz de Baggy la sacó de sus pensamientos. La peli gris entró al cuarto de ambas, encontrando a la princesa infernal sentada al borde de su cama. La preocupación inundó su rostro al ver su estado, acercándose rápidamente a ella. Lo siento, es que... Charlie habló con una voz quebrada por la angustia y miedo que no podía ocultar, cayéndose a pedazos al sentir los brazos de su novia envolverla con calor y afecto. Tengo miedo, hace tan solo unos minutos, cuando todos estaban celebrando. Se veían tan felices y yo, no quiero que nada malo les pase. Si tan solo hubiese hecho más en la reunión con el cielo, pude haber evitado que todo esto sucediera, pero ahora, por culpa mía, todos están en peligro, Adán vendrá y va a... Las lágrimas de miedo salían sin parar de sus ojos, mientras su voz se rompía como cristal. Hiciste lo mejor que pudiste, la reconfortó Baggy. Pero pude haber hecho más. Pude haber preparado algo mejor. Pero no, fui sin ningún plan. ¿A quién engaño? Ni siquiera sé cómo redimir un alma. Y el cielo ni siquiera sabe cómo un alma puede ascender y entrar. En ese aspecto, ellos saben tan poco como tú. La suavidad y reconforte en la voz de la ángel caída no cambiaron en ningún momento, sus brazos rodeando a su novia en un abrazo firme e irrompible. Siempre te esfuerzas por ayudar a las personas, incluso si no se lo merecen, siempre das todo de ti por hacerles ver que pueden ser más, que pueden ser mejores, si tan solo se lo proponen. No debes sentirte mal por no saber qué hacer, después de todo, eres la primera en intentar redimir a un alma pecadora. A ojos de Baggy, era totalmente normal que Charlie no tuviera ningún plan o conocimiento sobre cómo redimir a los pecadores. Después de todo, era algo que nadie nunca había logrado o tan siquiera intentado en toda la historia de los reinos celestiales o infernales. Si bien había gente que lograba redimirse en vida, el que un alma pecadora se redimiera y lograra ascender a los cielos, era algo que nunca había pasado antes. No hay libros, ni guías, ni información de ningún tipo que pudiera ayudarla. Charlie estaba totalmente en blanco, sin ayuda de ningún tipo. Charlie era la primera, y la única forma en la que podría recaudar información, sería con intentos, prueba y error. Incluso si fallaba o algunos parecían ser menos eficientes que otros.
Pero aún así, era la primera que lo intentaba de forma genuina. Y eso era lo que importaba. Después de todo, su deseo de ayudar a los pecadores y los habitantes del infierno era genuino. Incluso si era inocente e incluso ingenua muchas veces, eso no significaba que no pudiera aprender y mejorar en su objetivo de ayudar a su gente. Mientras que el deseo de Charlie por ayudar a su gente sea genuino, ella nunca se detendrá. Si se equivoca o cae, se volverá a levantar, va a mejorar, y seguirá intentando ayudar a su pueblo. Porque esa es Charlie Morningstar. ¿Recuerdas el día en que nos conocimos? Preguntó la antigua exorcista con una sonrisa nostálgica. ¿Bromeas? Jamás podría olvidarlo, respondió la rubia, igualmente con una sonrisa ante la nostalgia de tal recuerdo. Aún recuerda ese día con total y absoluta claridad. Jamás podría olvidarlo, no importa cuánto se esforzara. Era el día del exterminio, uno más de los que tanto había participado, adquiriendo experiencia y mejorando con cada año. Al punto en que con el tiempo logró volverse una de las mejores exorcistas en el ejército del exterminio. Y ese mismo día, ella y sus hermanas bajarían al infierno para la purga anual, lideradas por Adán. Aquel primer hombre que incluso las había nombrado a todas. Y así fue, al igual que tantas veces antes, todas estaban en posición, firmes y preparadas para el exterminio. Sus lanzas en mano, mientras que solo veían el portal abrirse enfrente suyo, esperando la orden de atacar. La orden fue dada con la misma fuerza, emoción y pasión de siempre. Las alas de todas se extendieron mientras alzaban vuelo y atravesaban el portal, ingresando al reino demoníaco una vez más, para traer la justicia divina de los cielos en forma de muerte y castigo. Cuando ingresó al infierno pudo sentirlo, tan familiar, idéntico a todas las veces que fue en los anteriores exterminios. El olor a azufre invadiendo sus fosas nasales, mientras el panorama de la ciudad pentagrama se hacía visible ante ella, mientras mantenía un agarre de hierro sobre su arma angelical. Y más importante, podía ver a los pecadores, estaban aterrados, apenas las vieron a ellas, todos salieron corriendo despavoridos, algunos gritando, otros incluso llorando al saber lo que su presencia significaba. Agradeció que su máscara ocultara su rostro, así sus compañeras no verían los nervios en sus facciones. Odiaba ese sentimiento, esa desagradable sensación que la había empezado a carcomer desde hace años, una sensación que había estado azotando su corazón y mente desde hace ya varios exterminios y que no había hecho más que crecer. No sabía cómo describirla, pero no le gustaba en lo más mínimo. Y recordaba perfectamente cuando comenzó, hace casi 7 años, hace 7 exterminios. Cuando persiguió a un grupo de pecadores, gracias a sus alas había logrado alcanzarlos fácilmente cuando entraron en un callejón. Cuando los tuvo enfrente, pudo ver mejor de quiénes se trataban. Eran una familia, y la miraban con terror absoluto. Recuerda al pequeño bebé llorando desconsolado en los brazos de su igualmente aterrada madre. Todo mientras el más grande de todos, el padre, se ponía enfrente de ellos. Estaba intentando protegerlos, ese pecador, intentaba proteger a su familia de ella. Y recuerda, cuando el padre se lanzó contra ella, no tuvo oportunidad alguna, nunca lo tuvo, pudo ver el terror absoluto en sus ojos mientras intentaba atacarla. Y recuerda cuando su lanza atravesó su pecho como si no fuera nada, recuerda cuando su sangre bañó su arma y sus manos en segundos, mientras se separaba y dejaba que el ahora cadáver cayera al suelo en un ruido sordo y asqueroso. Ante aquel gesto, se quedó completamente paralizada, solo mirando el cadáver de aquel pecador. El cual, había dado su vida con tal de darle tiempo a su esposa e hijo para escapar. No supo por cuánto tiempo se quedó viendo ese cuerpo, solo supo que en ese momento, fue cuando aquella desagradable sensación nació en su ser. Al principio fue pequeña, casi imperceptible, fácil de ignorar. Pero con el tiempo, fue cada vez peor. Los siguientes exterminios en los que participó se hicieron más difíciles para ella, no porque los pecadores fueran un reto, sino porque la lanza en sus manos se sentía cada vez más pesada. Cada ejecución que ella realizaba era más difícil por aquel recuerdo que intentaba ignorar. Pensó que aquel gesto de aquel pecador era algo de una sola vez, algo único que nunca más volvería a ocurrir. No sabía qué tan equivocada estaba. Volvió a presenciarlo docenas de veces, madres que suplicaban y lloraban por las vidas de sus hijos, familias enteras que se cuidaban entre ellas, corriendo juntas para escapar de ellas. Niños sin ayuda que corrían y lloraban en busca de refugio o ayuda.
Y todos aquellos sufrieron el mismo destino, asesinados a manos de sus hermanas, y ella también. Los veía suplicar, llorar, gritar, temblar de absoluto terror y pánico. Y sus hermanas lo festejaban con sonrisas en sus rostros. Ella nunca lo disfrutó, lo veía como justicia divina, algo que ellos se habían ganado. Pero, si se supone que esto era justicia, entonces ¿por qué ellas, por qué Adán parecía disfrutarlo? ¿Por qué sus hermanas tenían aquellas sonrisas de goce absoluto al hacerlos hacer fila mientras los mataban? ¿Por qué Adán incluso bailaba, cantaba y tocaba su guitarra encima de montañas de cadáveres? Se supone que era justicia divina, se supone que los pecadores no son personas, son monstruos. Pero ve cómo esos monstruos lloran y suplican, a veces por ellos, y otras veces por los demás. Incluso como algunos daban sus vidas con tal de proteger a otros. Al igual que aquel padre pecador, intentaba convencerse a sí misma que esos actos no valían nada, que solo eran actos superficiales. Que seguro en vida debieron hacer actos atroces para terminar en el infierno. Pero, no los conocían. Ni ella, ni Adán, ni sus hermanas, absolutamente nadie sabía nada de esos a los que mataban. No sabían qué crímenes o pecados cometieron en vida. No sabían si fueron ladrones, asesinos, o simplemente personas con mala suerte, no sabían nada, y aún así, tenían el mismo destino que todos los demás, y se sentía tan injusto. Adán decía que las cosas eran solo blanco y negro. Pero mientras más lo pensaba, más comenzaba a dudar. Más preguntas surgían en su mente, y más fuerte se volvía esa desagradable sensación en su pecho. ¿Y si había un punto medio? ¿Y si lo que estaban haciendo estaba mal? Esas preguntas y emociones la habían estado carcomiendo durante años. Y fue allí, cuando estaba en aquel callejón, aquel mismo en donde mató a aquel pecador que defendió a su familia, que miró a la que sería su siguiente presa. Un niño pecador de piel gris y ojos negros sin pupilas. Estaba aterrado, temblando y chillando de pánico absoluto mientras estaba contra la pared. Un objetivo fácil, solo tenía que levantar su lanza y hacer el trabajo, como tantas veces lo había hecho antes. Es lo que se ganaron. Son pecadores. ¿No es nada que no se merezcan? Eran las palabras que ella se decía para intentar eliminar aquella desagradable sensación, pero a la vez el temblor en sus manos aumentaba, y los recuerdos que intentaba ignorar azotaban su mente con más fuerza que nunca. ¿Por qué no lo hacía? No podía entenderlo. Para esto era para lo que había sido creada, ella y todas sus hermanas. Era su propósito, justicia divina. Castigo divino. Su arma de repente se sentía 100 veces más pesada entre sus manos. Y aún así, levantó su lanza, lista para otra ejecución. Pero, se detuvo, no pudo hacerlo, bajó el arma y se quedó estática como estatua. Ni ella entendía sus propias acciones. Ya lo había hecho tantas veces antes. Pero ahora, todas aquellas preguntas inundaron su mente, toda la duda finalmente estalló. Y por primera vez, aunque pareciera hipócrita, sentía que esto no era justicia. Sentía que lo que hacía estaba mal. El pequeño niño pareció sorprendido, pero no duró mucho cuando aprovechó para huir. ¿Qué se supone que diría ahora? ¿Qué tendría que hacer? Había hecho algo impensable. Ni siquiera sabía qué tendría que decirle al resto. Sin embargo, sus pensamientos fueron cortados de repente. Todo pasó demasiado rápido, en menos de un parpadeo. La espada de Lute fue directo a su rostro. Aún recuerda ese dolor tan horrible y agonizante, como si hubiera sucedido apenas ayer. La imagen de su propio ojo fuera de su cuenca, cayendo al suelo y manchado con su sangre dorada, era algo tan impactante que estaba segura de que nunca podría olvidarlo. Una pecadora inmunda como tú no tiene lugar en el cielo, fueron sus palabras, la de Lute, su general y a la que más admiraba y respetaba luego de Adán. Y esa misma figura fue la que le arrancó las alas sin piedad alguna. Jamás en toda su vida había sentido un dolor tan horrible y desgarrador. Pudo sentir cada maldito y horrible suceso con lujo de detalle. Sus huesos rompiéndose como ramas secas, sus músculos y nervios siendo desgarrados y la sangre saliendo a chorros de su espalda, mientras el ardiente y punzante dolor la atravesaba peor que cualquier lanza. Solo pudo ver con horror y desesperación cómo aquellos a los que más admiraba y a los que les había jurado eterna lealtad la miraban con frialdad e indiferencia antes de dejarla ahí como si fuera basura. Incluso Adán, su líder y el que les había dado nombre, no hizo nada más que ver con incluso aburrimiento cómo era desmembrada, antes de irse junto a Lute.
Ni siquiera supo cómo reaccionar al principio, todo había pasado demasiado rápido. Dudó por un solo instante, solo fue un momento de duda y ellos la desecharon. La mutilaron, aun si era una de las mejores, eso no les importó, ya que con solo un momento de duda, fue suficiente para desecharla y mutilarla. Y ella solo pudo ver cómo a lo lejos sus hermanas se retiraban de regreso al cielo. ¿No se estaban preocupando por ella? ¿Ninguna tenía aunque sea un poco de interés al no verla? ¿Tan fácil la desecharon como basura? ¿La habían abandonado, solo por dudar una vez? Fue una verdad que la golpeó con una fuerza indescriptible, no se dio cuenta de cuando su boca empezó a sollozar. No se dio cuenta de cuando su cuerpo comenzó a temblar en una mezcla de terror y dolor indescriptibles. No podía parar de llorar, de gritar de dolor tanto físico como emocional ante la situación en la que estaba. Solo pudo abrazarse a sí misma, mientras su sangre manchaba el suelo. Sola, abandonada, tirada, rota. Por las propias personas en las que más había confiado y respetado, no supo cuánto tiempo estuvo allí, ya sean minutos, horas o más, no le importaba. Solo supo que en un momento en que el dolor se volvió soportable, se levantó y vio su propio ojo y alas arrancadas aún al lado suyo, en el suelo. Esa sola imagen le revolvió el estómago, al punto de casi hacerla vomitar. Sinceramente, no sabía qué hacer. Estaba totalmente sola en el infierno, el lugar donde siempre había matado pecadores. Si los seres de allí llegaban a verla, quién sabe la cantidad de cosas que le harían. Ese pensamiento solo la aterró más, si es que eso era posible, no tenía ningún plan o estrategia en mente, más allá de sobrevivir. Como pudo, se puso de pie y tomó sus alas y ojo entre sus manos. La sensación fue repugnante, al punto de sentir la bilis en su garganta y a punto de vomitar. Pero se resistió, caminó hasta un tacho de basura cercano y tiró allí sus extremidades amputadas. Acababa de tirar a la basura sus extremidades amputadas, sus amadas alas, ahora estaban en la basura, tuvo que repetirse eso un par de veces para creerlo, su mente aún se negaba a procesar dicha información. Quería creer que todo era falso, una alucinación de algún tipo, una horrible pesadilla de la que pronto despertará. Pero era la realidad, se quedó mirando sus alas en la basura por unos segundos, su rostro vacío mientras no podía parar de llorar. No pudo soportarlo más y vomitó en el suelo, el olor solo empeoró todo mientras sus lágrimas no se detenían. Y aún así, tuvo que seguir, mientras su cuerpo temblaba sin parar. Tomó unas ropas viejas que encontró en la basura y se cambió su traje de exorcista, el cual igualmente fue tirado a la basura. Y con él, sentía que su vida anterior se desmoronaba, caminó tambaleándose, débil por las heridas y la pérdida de sangre, sin un rumbo fijo, mientras se sostenía de las paredes. No llegó muy lejos, apenas unos callejones de distancia del lugar en donde lo perdió todo. Solo pudo dejarse caer al suelo, mientras sollozaba al sentir cómo estaba cada vez más débil. No sabía qué pasaría de ella, pero tenía miedo, al parecer, ahora estaba experimentando lo mismo que los pecadores sentían cuando ellas aparecen cada año. Ella recuerda perfectamente ese día. Odiaba ese día con cada fibra de su ser, cada año es lo mismo. Una lluvia de muerte y terror que el cielo lanzaba sobre ellos. Todo para, según ellos, evitar un posible levantamiento, para mantenerlos a raya. Para recordarles su lugar, ellos están abajo, son los perdedores, mientras que ellos están arriba, son los ganadores, blanco y negro dicen, no hay puntos medios, y ella, la que se supone que es la princesa del infierno, la heredera al trono y la próxima gran gobernante de aquel reino y todos sus habitantes, solo podía estar encerrada en su cuarto todos los años, siempre siendo consciente de todo lo que sucedía allí afuera. Su mente solo podía imaginar los horribles escenarios por los cuales debería estar pasando su gente. Se supone que sería la gobernante algún día, entonces, ¿cómo podía dejar que su propia gente sufriera tal suceso horrible todos los años? Aún a día de hoy, no lograba entender cómo su padre había accedido a que el cielo hiciera tal cosa, hasta que un día, simplemente no pudo soportarlo más. Luego de tantos años siendo forzada a no hacer nada más que quedarse de brazos cruzados, simplemente estalló. Ese mismo día del exterminio, escapó de su hogar y corrió tan rápido como pudo hacia la ciudad Pentagrama. Y pudo ver el horror. Aquel enorme portal dorado en el cielo carmesí del infierno. Aquella luz celestial iluminando todo. Y de dicho portal, cientos y cientos de ángeles oscuros volando a toda velocidad, mientras caían como lanzas furiosas sobre la gente de la ciudad. Su gente. Ella ni siquiera lo pensó, no dudó.
Su cuerpo se movió por sí solo antes de que siquiera pudiera darse cuenta. En realidad no tenía ningún plan, no tenía apoyo, nada. Lo único que tenía eran sus dos piernas y su deseo desesperado por salvar a algún pecador. Cuando llegó al centro de la ciudad, pudo ver de mejor manera el horrendo espectáculo que se desataba. Docenas, si no es que cientos de exorcistas inundaban los cielos de Ciudad Pentagrama, mientras caían sin piedad alguna contra los pecadores. Los cuales solo podían correr despavoridos, aterrados, gritando de horror al ver la muerte caer sobre ellos. Las lanzas brillaban mientras atravesaban la carne de los demonios como si no fuera nada, dejando docenas de cadáveres a su paso. Cadáveres que eran dejados por ahí como si no fueran más que basura. Y las sonrisas de los ángeles, estaban sonriendo, eso fue lo peor de todo y lo que la dejó helada por instantes, se supone que eran seres de luz y bondad pura, entonces, ¿por qué estaban disfrutando de aquella masacre? Cuando finalmente pudo reaccionar, corrió hacia uno de los tantos pecadores que intentaba escapar. Lo tomó del brazo con un agarre desesperado. Intentó jalarlo para llevarlo a una zona más segura. Pero, lo siguiente que sintió, fue como algo cálido manchaba su cadera, rostro y pierna. La sangre de aquel pecador la cubrió, y cuando volteó de nuevo se percató con horror de que solo sostenía su brazo cercenado. Vio como una exorcista estaba parada sobre el cadáver del pecador, su lanza atravesando su pecho, habiendo cortado también el brazo. Su mirada se quedó paralizada en una mueca de horror. Ya había visto la muerte antes. Pero los pecadores y demonios siempre volvían, nada en el infierno podía darles una muerte permanente. Nada, excepto artefactos y poder angelical, este sujeto no volvería, la lanza de aquella exorcista había cumplido su trabajo y lo había eliminado por completo. Ya no había ningún más allá de ningún tipo, solo la nada absoluta y definitiva. Ni siquiera supo nada de ese hombre. Ni su nombre, ni sus pecados, ni el tipo de persona que había sido. No sabían nada y aún así lo mataron como si fuera insignificante, y su cadáver dejado allí como basura. Un escalofrío le recorrió cuando se encontró con los ojos de la exorcista y su corazón casi se detuvo del miedo. Por un segundo, creyó que la atacaría, pero ese pensamiento desapareció cuando emprendió vuelo y se alejó, dispuesta a seguir con su cacería. La única regla del exterminio, era no dañar ni a los nacidos en el infierno ni a la familia real. Así que ella estaba a salvo. Pero eso no le importaba, solo le importaba ayudar a su gente, aunque sea a uno solo, y aún así, aun cuando se esforzó, no pudo rescatar a nadie, todos eran asesinados por aquellos ángeles oscuros, quienes gozaban de la matanza como si de un deporte se tratara, nunca le hicieron daño, no físico al menos, solo la empujaban o la ignoraban, para luego seguir con la matanza. Y en el cielo, llegó a ver algo que la dejaría marcada para siempre. Allí arriba, en los cielos del inframundo, en medio de toda la tormenta de muerte que eran las exterminadoras. Había una figura de alas doradas, la cual, solo reía de forma casi desquiciada mientras disparaba rayos de luz divina hacia todo pecador que veía. Incluso estando lejos, podía ver sus ojos amarillos, brillando con un deleite sádico que nunca espero ver en un ser angelical. Se supone que ese ser, esa cosa, era un ser del cielo. Aquel ser que se reía con un sadismo digno de un demonio mientras mataba sin compasión a su gente. No sabía quién era, y francamente no quería saberlo. Solo sabía que aquel ser, su sola existencia, le transmitía un terror sin igual. Un terror que quedaría grabado para siempre en ella. Al parecer, había encontrado a su boogeyman. Y cuando el exterminio terminó, ella solo caminaba entre las calles llenas de cadáveres con una mirada vacía. Su rostro lleno de lágrimas que no podía detener, mientras la impotencia la consumía. No había podido salvar a nadie, no pudo ayudar a nadie, su cuerpo a este punto se movía por sí solo, mientras veía a los ángeles abandonar su reino. Dejando un rastro de cientos de cadáveres como si nada, ni un rastro de arrepentimiento o pesar. Para ellos, los seres del infierno no valen nada, todos están en el mismo saco. En este punto, sentía que su corazón estaba hecho pedazos, mientras caminaba sin rumbo o sin saber qué hacer, hasta que escuchó algo, un sonido familiar viniendo de un callejón. Eran como llantos. Aquello encendió nuevamente una llama en su corazón, mientras corría lo más rápido posible, siguiendo el sonido hasta un callejón sucio. Y ahí, la encontró, la que supuso que era una pecadora en mal estado, herida claramente por armas celestiales. No dudó ni un instante, se acercó a ella y comenzó a tratar sus heridas. Pudo notar que ella estaba tensa y parecía estar en alerta.
No pudo culparla del todo, debió de haber estado muy asustada luego de ser atacada por las exorcistas. Tranquila, no debes tener miedo. Ellas ya se fueron, nadie va a lastimarte ahora, puedes confiar en mí. Su voz salió lo más tranquilizadora que pudo, mientras le daba una sonrisa frágil pero amigable. Mientras que lágrimas salían de sus ojos sin parar. No podía evitarlo, aún con todos los que habían muerto aquel día. Por lo menos, se sentía feliz al ver que pudo ayudar a alguien. Y aquella pecadora, que aún parecía en shock por toda la situación, pareció relajarse un poco, dándole una diminuta sonrisa. Dime, ¿cuál es tu nombre? Buddy. Un gusto conocerte, Buddy, me llamo Charlie Morningstar. Ante aquel recuerdo, ambas solo pudieron dar una ligera sonrisa llena de emociones. Tristeza, amargura, frustración, melancolía. Pero también, felicidad. Porque aún con todo lo que pasó en aquel día, aún entre todo el miedo, horror y trauma, pudieron conocerse la una a la otra. Y eso es algo que ninguna de las dos estaba dispuesta a cambiar jamás. Ya casi es hora, dijo la princesa, mirando un reloj en su pared con un rostro serio que escondía sus nervios. Sí, el momento de enfrentarnos a ellos, contestó Buddy, con una voz fría, apretando los puños ante la idea de por fin poder pelear contra aquellos que la desecharon como basura. Pero a su vez, había un dije de pesar ante la idea de lo que les pasaría a las demás exorcistas, sus hermanas. Aquellas a las que tendrían que matar y las que serán devoradas por los caníbales. Un pensamiento que, aún contra todo pronóstico, le revolvió el estómago. Cosa que fue notada por Charlie. Entiendo que esto debe ser muy duro para ti. Sé que lo que hacen es horrible, yo misma fui igual que ellas antes, hemos eliminado a cientos de miles de pecadores sin distinción, sumergimos a tu pueblo en el terror absoluto durante años. Lo entiendo muy bien, las palabras de Buddy salieron amargas y tensas. Pero para nosotras, es nuestro deber. Fuimos creadas para aquel propósito. Será dijo que nosotras traeríamos orden al caos, que de esta forma estábamos manteniendo a raya al infierno, que los manteníamos sumisos y obedientes para evitar una posible rebelión. Y eso parecía que estábamos haciendo. Parece que eso estaba funcionando, no había guerra ni intentos de levantamientos del infierno. Tal vez, pero eso es con lo que se convencen todos los genocidas, dijo Charlie, sin poder evitar la molestia en su voz ante el trato que le daba el cielo a su pueblo. Si los exterminios eran para evitar un posible levantamiento o solamente para mantenerlos sumisos, en cualquier caso, era la peor opción posible. Después de todo, la historia ya ha demostrado varias veces que mantener sumiso a un pueblo mediante el miedo, siempre es lo que termina provocando guerras y conflictos. El miedo se vuelve ira, y la ira se vuelve odio, y dicho odio es lo que provoca los levantamientos y guerras. Y ahora, te estoy ayudando a diseñar la caída de las exorcistas, de mis hermanas, con las que alguna vez combatí, pero que a su vez, son las que me dejaron aquí y nunca me buscaron. Y aún recuerdo las noches de los exterminios posteriores en donde las veía a lo lejos, donde me preguntaba si, Buddy apretó los puños, su ojo húmedo mientras derramaba lágrimas que no podía contener, si ellas me extrañaban. Si alguien me extrañaba, lágrimas amargas salían sin parar de su único ojo, mientras pequeños sollozos escapaban de sus labios. Todo siendo visto por Charlie, la cual no dudó ni un segundo en abrazarla, buscando que su calor logre darle aunque sea un poco de apoyo, mientras dejaba que la ángel caída se desahogue. El cielo pudo haber tomado otro camino. Intentar buscar otro medio para organizar el infierno, buscar un modo que no fuera un genocidio anual, pero no fue así. Pude verlo en los ojos de Será en la reunión. Tiene miedo del infierno, es ese mismo miedo lo que la guía a permitir el exterminio. Pudo haber escuchado y ayudar con la redención, para tener una mejor opción que genocidios anuales. Pero no lo hizo, en cambio, prefirió darle vía libre a Adán para que venga por nosotros, por eso tenemos que detenerlo, cueste lo que cueste, y sé que lo sabes. La voz de la Morningstar se volvió más suave, mientras acariciaba el cabello de su novia y le daba una sonrisa comprensiva. Pero también sé que te duele, sé que no hay palabras suficientes para calmar lo que estás sintiendo ahora. Así que, si no te sientes lista, no te obligaré a pelear. No, la voz de Buddy la interrumpió, aún triste, pero decidida a la vez. Dejando sorprendida a la princesa, no pienso abandonarlos a su suerte.
Ni a ti ni a los demás, comprendo ahora que hay quienes valen la pena en este lugar, Angel, Husk, Pentius, pecadores como ellos demuestran que hay más de lo que se ve a simple vista. Por ellos, por tu sueño, y por mí, voy a pelear. ¿Estás segura? Tal vez, podamos hablar con tus hermanas, intentar convencerlas, Charlie sugirió, tal vez ingenua, tal vez solo quería encontrar una forma de aliviar el dolor que podría sentir Baggy ante lo que pasaría. Ellas no escucharán, las conozco. Ellas adoran a Adam como si fuera su dios. Y odian a los seres del infierno, y probablemente también a mí. Deben estar emocionadas por matarnos, suspiro con pesar la ángel caído. No hay otra salida, esto debe hacerse. Ojalá hubiera otra salida, se lamentó Charlie con pesar. Eso es lo triste, Charlie, no siempre lo hay. Baggy corresponde el abrazo de su pareja, esta vez siendo ella quien la consolaba. Ninguna diría nada más, el silencio asentándose en la habitación. Mientras ambas estaban tristes pero más que decididas a enfrentar lo que vendría. El momento había llegado. Todos los integrantes del Hotel Hazbin estaban preparados. Los caníbales portaban armas hechas de acero angelical, sonriendo con emoción y sed de sangre. En la cima del hotel, Alastor miraba todo el panorama con una sonrisa afilada, apretando con fuerza su bastón. Y al frente de todos, estaban Charlie y Baggy, empuñando sus respectivas armas, mientras veían cómo el portal celestial finalmente se abrió. No en medio del cielo de Ciudad Pentagrama como todos los años anteriores, sino directamente enfrente del hotel, prueba de que las palabras de Adam de que irían primero por ellos eran verdad. Los pecadores contuvieron el aliento por un segundo, viendo cómo finalmente cientos de figuras aladas emergen del portal. Los exorcistas hacían acto de presencia nuevamente en el infierno, y al igual que antes, más que listos para traer muerte y terror a su paso. Incluso desde el suelo, Baggy pudo ver las sonrisas desquiciadas y sedientas de sangre de las que alguna vez fueron sus hermanas. Sonrisas que eran casi idénticas a las que tenían Lute y Adam. Aquello le hizo soltar un suspiro por lo bajo. Aún con todo, una parte de ella, una parte ingenua y estúpida, esperaba poder al menos convencer a una, incluso en medio del combate, para dejar a Adam. Pero al parecer eso sería imposible. Prepárense. Aquí vienen. Gritó la ángel caída, mientras los pecadores detrás suyo daban un rugido de guerra, más que listos. La batalla estaba por comenzar, la primera vez en la historia en donde el infierno y sus habitantes les plantaban cara a los exorcistas. Un momento que se supone tendría que marcar un antes y un después en la historia de ambos reinos, y así sucederá. Solo que no de la forma en la que se lo esperaban. La atmósfera del lugar de repente cambiaría totalmente de un segundo para el otro. En menos de un parpadeo, absolutamente todos los presentes, desde los pecadores hasta las exorcistas, sintieron un espantoso escalofrío recorrer sus cuerpos. ¿Qué mierda es eso? No entiendo, ¿qué está pasando? Esas y más preguntas pasaban por las mentes de todos, mientras se detenían en seco, frenando justo cuando parecía que la batalla estaba por comenzar. Y todos al unísono, fijarían sus miradas en el cielo del inframundo. Sus rostros de completo shock e incredulidad ante lo que presenciaban. El que normalmente era un cielo rojizo como la misma sangre, ahora mismo estaba tornándose de un color negro absoluto, tan oscuro como la misma noche sin estrellas. Al mismo tiempo en que relámpagos carmesíes se hacen presentes, pareciendo ser la única fuente de luz, pero una luz retorcida, como una parodia enfermiza de lo que el concepto de luz debía ser. Aquella vista venía acompañada de una atmósfera sumamente pesada y asfixiante, al punto en que algunos tenían dificultades para respirar, la confusión e intriga esparciéndose por todos los presentes. Y lo siguiente que ocurrió, no era algo que podía describirse con palabras. Todos los presentes guardaron completo silencio, incluso pareciendo que habían dejado de respirar, casi pareciendo estatuas mientras veían sin parpadear el evento que ocurría en los cielos del reino infernal. No solo ellos, parecía como si todo el universo estuviera conteniendo la respiración por lo que sucedía. En medio del ahora oscuro cielo del infierno. El mismo tejido de la realidad comenzó a desgarrarse. Como si de papel mojado se tratase, el mismo espacio, la realidad misma estaba siendo abierta a la fuerza por algo que simplemente no pertenecía a ese mundo. Mientras una presencia se acrecentaba sobre todos. Una presencia que emanaba una maldad y oscuridad sencillamente indescriptible.
la cual se sintió en cada rincón del universo, por cada ser vivo de los reinos. Humanos. Demonios. Ángeles. Animales. Incluso los insectos. Era como si la vida misma estuviera reaccionando con terror ante aquello que jamás debió llegar a ese mundo. Pero que lo había hecho de todos modos. Pero, ¿qué es esto?, murmuró Husk en shock, sudando frío mientras veía junto al resto cómo aquella cosa en el cielo se hacía más grande. ¿Esto es un truco de los pecadores?, preguntó Lute en shock, igual de confundida que todos. Mientras podía jurar ver los rostros de cientos de millones de almas en pena dentro de aquella grieta en la realidad. Los rostros de estas siendo de pura agonía y terror en su estado más puro. Cosa que hizo que la exorcista temblara ligeramente. Adán no decía nada, mirando con el mismo shock que todos aquella grieta, mientras sudaba frío debajo de su máscara. La grieta finalmente detendría su crecimiento, mostrando un tamaño inmenso. Su sola presencia era suficiente para imponerse con facilidad ante todos los presentes. Y en ese momento, todos vieron cómo algo saldría lentamente de la grieta. Una figura oscura y humanoide, rodeada de sombras, la cual parecía que caminaba en el aire, imperturbable, como si la gravedad no le afectara. A la vez que su figura parecía retorcerse de formas aberrantes, mostrando formas como tentáculos, cabezas extras o bocas llenas de colmillos afilados. Ante la presencia de aquella sombra, la tensión se volvió casi insoportable, al punto en que varios comenzaron a temblar, sintiéndose como presas indefensas enfrente del más grande de los depredadores. Sus sentidos en alerta, habiéndose vuelto totalmente locos. Y finalmente, el ser tocaría el suelo del infierno, al mismo tiempo que la grieta en la realidad desaparecería y el cielo volvía a tener aquel color rojizo de siempre. Las sombras que lo cubrían se desvanecieron como cenizas en el aire, dejando que todos vieran el aspecto de aquel ser. Era alto, delgado de los brazos y las piernas. Vestía un elegante y pulcro traje negro, un chaleco gris y una corbata también negra, que brillaban como si estuvieran hechos de seda. Si le vieran de los zapatos bien boleados al pecho con camisa carmesí, tal vez no sería un sentimiento tan aterrador a la vista. Sin embargo, lo que delataba que ese ser no era alguien normal, ni siquiera un ser vivo, era su rostro. Tenía la piel estirada y de un color grisáceo oscuro, que le hacía parecer como si estuviera podrida. La manera en que la piel se estiraba alrededor de su cráneo hacía parecer que esta no era suya. Como si fuera una especie de traje o máscara que se aferraba a lo que estaba debajo. Su único ojo visible estaba muerto. Aquellos que llegaron a verlo sintieron náuseas, podía notar cómo aquel ojo no funcionaba, parecía más bien un adorno. Por algún extraño motivo, la esclerótica era de un tono amarillento y las venas apenas se distinguían con una tonalidad grisácea, que indicaba que no fluía sangre. Su iris estaba nublado y pálido, se notaba que si ese ojo alguna vez tuvo vida, esta había desaparecido hace mucho tiempo por completo. Su enorme boca estaba repleta de colmillos verdes, tan filosos que no se parecían a ningún tipo de dentadura existente, dejando a los colmillos de los caníbales como nada en comparación. Sobre su cabeza reposaba un sombrero de copa alta, el cual tenía el aspecto de pertenecer a la época victoriana. Solo que este era totalmente negro, no reflejaba ningún tipo de luz. Era como ver un abismo de infinita oscuridad. Aquel ser permanecía en silencio, viendo a su alrededor con una gran sonrisa macabra, la cual enviaba escalofríos por los cuerpos de todos los presentes. Aquella sonrisa no era natural, su piel se estiró aún más, revelando su dentadura. Que, en lugar de tener un hueco entre los dientes y la piel interna de las mejillas, continuaba a lo largo de la sonrisa. Como si sus dientes estuvieran pegados a los labios por dentro. Al parecer, Black Hat estaba disfrutando de las reacciones de los presentes ante su llegada. Con que este es el infierno de este mundo, dijo el ser, con una voz ronca y extraña. Parecía como si la garganta se le fuera a rasgar en cualquier momento. Como si le costara hablar o como si estuviera conteniendo su voz de tal manera que sonaba forzada. Vaya lugar más patético. Aunque no niego que ver a todos estos insectos matarse entre ellos es algo entretenido. Todos estaban congelados en su lugar, completamente inmóviles ante la aparición de aquel extraño ser. Sus mentes aún procesando el perturbador espectáculo que éste aparentemente había realizado con su aparición. Miles de preguntas rondaban en las mentes de todos, mientras veían sin parpadear a aquel extraño sujeto del sombrero. Varios querían hablar, pero un desagradable sentimiento de náuseas, pánico y ansiedad se apoderaba de ellos, impidiendo que pudieran formular aunque sea una sola palabra o mover un músculo.
No fue hasta unos segundos de silencio inquietante, que uno de los seres infernales finalmente pudo encontrar el aliento para expresar sus pensamientos hacia el ser. Debo decirlo. Esto es inesperado. No creí que tendríamos un invitado sorpresa el día de hoy, y menos con una entrada tan llamativa como esa, comentó Alastor con su clásica sonrisa, aunque sus ojos analizaban al nuevo ser que había aparecido. A la vez que se posicionaba al lado de Charlie. Viendo cómo todo cambió de repente. ¿Y quién se supone que es este tipo? ¿Acaso son refuerzos de la princesa? Preguntó Lute confundida y en alerta. ¿Usted qué opina, señor? Sin embargo, el primer hombre no respondió, mirando la figura de Blackheart sin parpadear, estando extrañamente silencioso, cosa que fue notada por su mano derecha. Algo en el sujeto del sombrero le generaba un muy mal presentimiento. Su sola presencia, su asquerosa y retorcida presencia, le estaba trayendo muy malos recuerdos. Y eso era suficiente para poner de mal humor al padre de la humanidad. Charlie, quédate detrás de mí, diría la ángel caída, poniéndose enfrente de la rubia, su agarre firme en su lanza. ¿Qué? Buddy, ¿sabes quién es? No. Pero está más que claro que no es amistoso. Al parecer, ni siquiera Adam sabe quién es, pues eso no es de ayuda, comentó Husk con los pelos de punta. Bueno, en todo caso. ¿Podemos saber el nombre de usted, nuevo invitado inesperado? Preguntó Alastor, analizando todo gesto y aspecto del sujeto del sombrero. Claro. Mi nombre es Black Hat, soy el fundador de la empresa de villanos más grande de toda la creación, el villano más poderoso que haya existido. Y pueden sentirse honrados, pequeñas sabandijas, porque tienen el gran privilegio y honor de que yo haya venido personalmente a su mundo para conquistarlo y sumarlo a la larga lista de universos bajo la servidumbre de Black Hat Organization. Las palabras del villano causaron al instante confusión en todos los presentes, tanto los seres infernales como las exorcistas, no entendiendo del todo las palabras del extraño sujeto. ¿Qué acaba de decir? Preguntó Angel Dust, ¿un villano? ¿Qué rayos le sucede a este tipo? ¿Entonces no está con la estúpida princesita? Cuestionó Adam con la misma confusión que todos los presentes. No me sorprende que no entiendan mis palabras. Era de esperarse de unas alimañas tan débiles como ustedes, que ni siquiera son conscientes del multiverso. Siempre es lo mismo, en todos los universos que he visitado, casi todos se creen que son el centro de la existencia. La sonrisa de Black Hat se extendió aún más, su monóculo brillando de un rojo infernal por breves instantes, aguantando la risa. ¿Y no tienen ni idea? Solo para comprobar. Escuche bien, ¿no acaba de mencionar algo sobre el multiverso? Preguntó el demonio de la radio con cautela, recordando lo poco que sabía sobre aquella teoría de la existencia de otros mundos. Nunca la creyó real. Hasta ahora. De estar en otra situación, el Overlord estaría interesado por saber más sobre aquel descubrimiento. Pero por la situación actual, parecía que ese no sería el caso. Y aquel ser no aparentaba ser alguien con ganas de compartir su conocimiento. ¿Universos? Ese tipo. ¿Acaso es ajeno a esta creación? Murmuró Charlie en shock, recordando algunos de los relatos que le contaban sus padres cuando era niña. La teoría de que fuera de la creación de Dios, había otros mundos, gobernados por otros dioses y por seres desconocidos. Siempre había sido eso, un cuento basado en una teoría que ninguno podía confirmar. Pero ahora. Parecía que ese cuento resultaba ser verdad. Creo que ya entiendo. Tú no has venido a ayudar a ningún bando. Al contrario, vienes a matarnos a todos para asimilar este mundo a esa organización villana tuya. ¿Estoy en lo cierto? Preguntó Alastor con una sonrisa peligrosa, mientras apretaba con fuerza su bastón. En respuesta a la pregunta del demonio, el sujeto del sombrero no pudo evitar soltar una risa desquiciada, llena de una emoción retorcida. Lo cual solo heló más la sangre de los presentes. Por fin alguien muestra un poco de cerebro, felicidades por eso, sonrió con burla el ente del sombrero. Su declaración solo aumentando hasta el límite la tensión en el campo de batalla, mientras este miraba de reojo a ambos bandos. Ahora que ya están al tanto de su situación, díganme. Mientras hablaba, un aura negra empezó a rodear al villano, su sonrisa pareciendo que dividía su rostro monstruoso. No podía evitarlo, estaba emocionado. Hace mucho tiempo que no participaba en la conquista de un mundo y gozaba del placer de una gloriosa masacre. ¿Quién quiere ser el primero en morir a manos del más grande villano de todos?
Maldito bastardo, ¿quién mierda te crees que eres? Adam, el primer hombre, sería el primero en hablar, mirando con rabia al máximo villano, sus puños apretados mientras empezaban a brillar de su poder angelical. Te apareces de la nada, y crees que puedes interrumpir mi diversión, justo cuando estaba por masacrar a todos los asquerosos pecadores de esta pocilga. ¿De verdad piensas que puedes contra mí? Una sonrisa sádica y despiadada aparece en el rostro del líder exorcista, el cual extendió su mano y no dudó ni un segundo en disparar un enorme rayo de luz contra el ente maligno. Si eres un villano, entonces no eres distinto al resto de la basura de este lugar. Así que puedo matarte como al resto de estos patéticos perdedores. La luz de aquel rayo sería tal, que incluso los demonios se vieron forzados a retroceder, sintiendo como se quemaban ligeramente por el poder celestial. Sin embargo, Black Hat no se había movido ni un solo centímetro, mirando con burla el ataque del primer hombre. Y, con un simple gesto de su mano, el villano bloquearía el ataque, casi con aburrimiento. Para luego, con un poco de fuerza, hacer que aquel rayo se fracturara y desvaneciera en partículas de luz, las cuales fueron rápidamente consumidas por la oscura aura del ser. Bueno, parece que tenemos un voluntario. Entonces tú serás el primero en morir. Siéntete honrado, pequeña basura. Rugió el villano, su voz llena de una maldad y sadismo inimaginables, que dejaban en ridículo a cualquier demonio o pecador. El aura del ente maligno estallaría de golpe, generando enormes corrientes de aire, las cuales hicieron retroceder a los presentes. Incluso algunos caníbales y exorcistas fueron enviados a volar. De la espalda de Black Hat, dos grotescas alas emergerían, similares a las de un murciélago, con partes desgarradas y colmillos en algunas partes. Era como si la tela de su traje fuera más bien carne y piel. Alzaría vuelo y a una velocidad gigantesca, que nadie pudo percibir, aparecería enfrente de Adam, propinándole un golpe devastador al primer hombre en el estómago, haciendo que éste sintiera como si se le escapara el aire por unos instantes, antes de salir volando hacia el distorsionado cielo infernal. Señor, exclamó Lute en shock por lo sucedido. Oh, no te preocupes, no me he olvidado de ustedes, diría el villano con una sonrisa macabra, volteando a ver al resto de los presentes, quienes se tensaron ante esto, poniéndose en alerta máxima. Bueno, al menos sabemos que no está con los del cielo, comentó nervioso Sir Pentious. Sí, pero tampoco está de nuestro lado, diría con firmeza Bali, sujetando su lanza. No duden. Él también es nuestro enemigo. No obstante, ante los ojos de los huéspedes del Hotel Hatbin, Black Hat extendería su mano, haciendo que en esta apareciera una esfera de energía de color negro con toques rojizos. Y sin dudarlo un segundo, la arrojaría hacia los seres infernales. Retrocedan, gritó Charlie aterrada al ver ese ataque. Alastor reaccionó rápidamente, golpeando el suelo con su bastón, creando un enorme escudo de sombras, que terminaría envolviendo a todos en el hotel. Aquel ataque chocaría contra la barrera del demonio de la radio, quien al instante aprieta los dientes con fuerza, sintiendo el poder monstruoso de aquel ataque que parece tan casual. Puede sentir cómo su escudo empieza a ceder, a la vez que grietas aparecen en este. Debido a esto, ejerce más poder sobre la barrera, haciendo todo lo posible por frenar el ataque del ente maligno. No obstante, rápidamente todos sus esfuerzos resultan ser en vano. El ataque de Black Hat terminó superando con una facilidad abrumadora la defensa del Overlord pelirrojo. El escudo de sombra se terminaría fragmentando en millones de pedazos, como si de un cristal oscuro se tratase, solo para seguir su camino hacia los residentes del hotel. ¡Atrás! El grito de Alastor fue lo último que pudieron escuchar todos, antes de que la esfera oscura chocase contra el suelo. Lo que le siguió fue una gigantesca explosión de tonos rojos carmesíes, la cual iluminó toda la zona, mientras un fuerte temblor azotaba el campo de batalla. Un gran brillo rojo escarlata se hizo presente en aquella montaña, mientras el suelo se resquebrajaba y una enorme cortina de humo se elevaba por el aire. Era como si una pequeña bomba atómica hubiera estallado en dicho lugar. Todo ante la sonrisa colmilluda de Black Hat, quien se deleitaba con la destrucción que había dejado su ataque. Oh, cómo extrañaba los fuegos artificiales. Y lo mejor de todo, es que el show apenas está comenzando. El villano se movió rápidamente, esquivando un rayo de luz proveniente de Adam, el primer hombre habiéndose recuperado del golpe anterior y volviendo al combate. Su máscara mostrando una expresión de rabia y odio puro hacia el ser que se postraba enfrente suyo y de su ejército. Maldito desgraciado. Haré que te arrepientas de haber nacido.
Me aseguraré de que no quede absolutamente nada de ti. El arcángel exclamaba en furia hacia el ser que con su maldad, se postraba ante él y se atrevía a interponerse en su entretenimiento sádico anual. Las palabras del exorcista solo sirviendo para ampliar la sonrisa grotesca del villano del sombrero. Oh, pues vengan entonces, con mucho gusto me encargaré de acabar con todos y cada uno de ustedes. Black Hat exclamaría con sadismo, mientras sus dedos crecían hasta volverse grandes y afiladas garras, las cuales terminarían desgarrando sus guantes de cuero negro. En un destello de luz, el padre de la humanidad invocó su hacha celestial, la cual irradiaba un poder dorado, la sujetaría con firmeza mientras se lanzaba contra el villano. Las exorcistas parecieron reaccionar ante el actuar de su líder. Estas ignoraron el miedo que les daba la presencia de aquel ser externo a la creación. Sujetaron sus lanzas y, dando gritos de guerra, se lanzaron como una marea de muerte sobre el ente maligno. El cual, solo las esperaba con una sonrisa macabra. La vista de Charlie Morningstar era borrosa, sentía como su cabeza le daba vueltas, a la vez que un molesto zumbido era todo lo que sus oídos eran capaces de percibir. Estaba aturdida y adolorida, siendo que lo último que podía recordar, era la enorme explosión que se produjo por el ataque de aquel sujeto desconocido. Lentamente, su vista comenzó a ajustarse, logrando percibir un poco mejor el entorno a su alrededor. Pudo ver como una figura borrosa se acercaba rápidamente a ella, como era tomada de los hombros con pánico y repetían su nombre. Finalmente, su vista se aclaró del todo, logrando ver el rostro preocupado y aterrado de su novia. Charlie. Reacciona. ¿Estás bien? Preguntaba la ángel caída, mirando con preocupación extrema a su novia, verificando su estado luego de aquella explosión. Baby. ¿Qué pasó? Murmuró adolorida la rubia, mientras se recomponía con ayuda de la peli gris. Una vez que ambas se pusieron de pie, la princesa no necesitó ninguna respuesta de su pareja, viendo a su alrededor y percatándose con horror lo que había sucedido, debido al ataque de Black Hat. Su hotel, aquel lugar que representaba su sueño de esperanza para su pueblo, aquel lugar que le ofrecía la redención a todo aquel que estuviera dispuesto a cambiar verdaderamente. Aquel lugar donde había logrado forjar amistades con otros pecadores, los cuales le mostraron que había más en ellos de lo que uno podía ver a simple vista. Aquel lugar, ahora estaba totalmente destruido. Reducido a nada más que ruinas y escombros por el ataque de aquel villano de otro mundo. Las llamas se hacían presente, devorando y consumiendo hasta las cenizas algunas zonas de lo que alguna vez fue el Hotel Hazbin. Mientras aún estaban presentes algunas nubes de polvo. Pudo presenciar los cadáveres de la gran mayoría de los caníbales, esparcidos por el suelo como un espectáculo grotesco. Habían sido alcanzados por la explosión del ataque, y las secuelas eran obvias. Su sangre, negra como la brea, manchaba el suelo, mientras que a varios les faltaban extremidades, otros mostraban quemaduras de tercer grado, al punto de verse los huesos. Y en algunos casos, la mitad de sus cuerpos había sido desintegrada por el ataque. Era un escenario espantoso. Si algún caníbal había sobrevivido, habría escapado al instante, dejando a Charlie y a los demás a su suerte. Y aún así, como si el ver su hotel destruido y su ejército masacrado no fuera suficiente, la Morningstar pudo presenciar el estado en el que se encontraban sus amigos luego de aquella explosión. Estaban heridos, apenas recomponiéndose de la explosión. Alastor había usado todas sus fuerzas para protegerlos a ellos por encima de a los demás, logrando amortiguar gran parte del daño real que habían sufrido por el ataque. En esencia, les había salvado la vida. Pero aún así, no salieron intactos. Tenían heridas y quemaduras en varias partes de sus cuerpos, sangre saliendo de estas y manchando sus ropas. Podía ver a Nifty sujetando su brazo izquierdo con dolor, mientras se sujetaba de la pierna de Alastor, a quien le faltaba una de sus astas de venado. Veía como Angel Dust ayudaba a Juska a levantarse, el cual tenía una de sus alas quemadas e inutilizadas. Veía como Pentius estaba inspeccionando el estado de Cherry. Pero por el movimiento de sus ojos, que se movían de un lado a otro, también debía de estar preguntándose por cómo estaban sus ayudantes huevos. Incluso, pudo ver de reojo a Baggy, viendo las múltiples heridas sangrantes en todo su cuerpo. Se notaba que le costaba un poco mantenerse en pie, pero aún así lo hacía para ayudarla. Sentía como su corazón se estrujaba, a la vez que lágrimas salían de sus ojos sin poder contenerlas. Esto es horrible. Las palabras de la rubia salían rotas, su voz quebradiza mientras contemplaba cómo todo su plan había sido destruido en menos de un parpadeo.
El ejército que había logrado reunir estaba muerto y sus amigos estaban heridos. Todo por manos de un sujeto que había salido de la absoluta nada y al que desconocían por completo. Su mente solo podía repetirse las mismas preguntas una y otra vez, como si de un disco rayado se tratase. ¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí? Simplemente, no lograba entenderlo. Parecía todo una horrible pesadilla. Pero por desgracia, era la vida real, era la realidad. Y no había forma de escapar. Charlie. Charlie, reacciona. La voz de Buggy la forzó a salir de sus pensamientos, su expresión de horror aún presente en su rostro, mientras volteaba a verla. Tenemos que hacer algo rápido. Ese tipo está entretenido con Adán y las exorcistas por ahora, pero ya dejó claro que nosotros también somos su objetivo. Las palabras de la peli gris no eran una advertencia, sino un hecho. El que Black Hat estuviera enfrentándose a Adán y sus fuerzas celestiales no lo hacía su aliado. Sobre todo por el ataque anterior que de no ser por Alastor, los habría eliminado. Tenemos que detenerlo. Sus palabras demuestran que no se detendrá con el infierno. El cielo y la tierra también corren peligro. Las palabras de la caída reflejan la preocupación y algo de temor por los planes que el ente podría tener con la creación. No conocen nada de él, pero no era necesario. Ya su sola presentación y palabras dejaban claro lo que pensaba hacerles. Necesitamos reagruparnos. Sin nuestro ejército estamos vulnerables. El agarre en su lanza se hizo aún más fuerte, al punto en que sus nudillos se pusieron blancos. Su mirada firme, pero a la vez sus ojos escondiendo los nervios que azotaban su ser. Sudor frío bajando por su frente. Ya de por sí la amenaza de Adán y el cielo era algo que la ponía sumamente tensa y preocupada, pero ahora, este ser que había salido de la nada le generaba algo muchísimo peor que la presencia del primer hombre y sus antiguas hermanas. Un miedo primordial, como si la sola existencia de Black Hat fuera la mayor blasfemia contra la creación misma. Nunca pensó que encontraría a alguien peor que Adán. Pero por desgracia, lo hizo. Charlie solo pudo asentir a las palabras de su novia, obligándose a sí misma a recomponerse lo mejor que podía. Aún con el miedo y ansiedad inundando cada célula de su cuerpo, trataba de mostrarse firme. Tienes razón, Buggy, murmuró la princesa, volteando a ver a sus amigos. Angel, Husk. Llévense a los heridos a una zona segura. Si la nave de Pentius funciona, úsenla. Alastor, Buggy y yo nos encargaremos de ese sujeto. Ustedes tienen que informar al resto sobre la presencia de ese tipo. Tal vez podamos recibir ayuda de los Goetia si les explicamos la situación. Las palabras de la princesa fueron firmes y sin señales de dudas. Aún con todo lo que sucedía, la rubia intentaba mantenerse fuerte, no por ella, sino por sus amigos. No sabían nada de Black Hat, no sabían qué tan fuerte era. Pero si un solo ataque casual fue capaz de forzar a Alastor de tal forma, entonces no era alguien que debiera ser subestimado. Lo mejor sería avisar a la familia Goetia o a los pecados sobre este invasor desconocido. Tal vez incluso podría llamar a su padre para pedir su ayuda. Aunque incluso ella dudaba un poco sobre esta última opción. Conocía bien a su padre, o al menos, lo suficiente como para saber que su depresión era tan grande como para impedirle salir de su palacio para cualquier cosa. Ya sea dirigir el infierno, lidiar con la nobleza demoníaca o incluso ver a su familia. Pero aún así, vale la pena intentar. No es que tuvieran muchas opciones. Charlie Morningstar se quedó congelada en su posición cuando algo la golpeó. No fue un golpe fuerte como un ataque, no. Fue como si algo hubiera chocado contra ella de forma casual y sin fuerzas. Sintió como algo salpicaba su pierna, forzándola a voltear su mirada para ver de qué se trataba. Y al hacerlo, se arrepintió al instante. El brazo de una exorcista yacía inmóvil al lado suyo. La carne y músculos expuestos, mientras sangre dorada salía a chorros, formando un pequeño charco debajo suyo, el cual empezaba a manchar sus zapatos. Dicha sangre había salpicado la pierna de la rubia al momento de caer. Ella sintió como su estómago se revolvía ligeramente ante esto. Y al parecer no era la única impactada, puesto que pudo ver de reojo a Buggy contemplando la extremidad, totalmente pálida y con su único ojo abierto por completo. Mierda. Fue el susurro casi imperceptible de Angel Dust, cargado de incredulidad y miedo, mientras miraba hacia el cielo, al igual que todos. Así que, casi por instinto, ella imitó dicha acción. Aun cuando sus instintos le decían a gritos que no lo hiciera, que no volteara al cielo, ella no hizo caso. Y lo que vio, la dejó en shock. Era una carnicería.
Una risa desquiciada resuena como un eco macabro por el cielo rojizo del anillo del orgullo. Una risa que porta una maldad tan inmensa e indescriptible, que hiela la sangre de los demonios más antiguos y perversos que alcanzan a oírla. Sangre dorada, alas cortadas, extremidades cercenadas y cadáveres despedazados caen del cielo como si de una lluvia de muerte se tratase. Los cuerpos de las ángeles exorcistas, aquellas que habían traído la muerte y el terror a los pecadores del infierno, ahora caen del cielo sin gracia ni dignidad alguna. Como si de simples marionetas rotas se tratasen, la muerte las reclamaba por completo. Y todo mientras aquella risa, aquella enfermiza y horrible risa se oye por todo el anillo del orgullo, con la fuerza del rugido de millones de truenos. La sangre angelical mancha el suelo infernal, y en el cielo de aquel reino de pesadillas y tormento, se puede ver al responsable de dicho acto. No tienes idea de cómo extrañaba la sensación de mis garras empapadas en sangre. Había pasado demasiado tiempo desde la última vez que disfruté de una masacre como esta. Una sonrisa oscura aparece en el rostro del villano invasor, mientras mantiene sus ojos fijos en el arcángel. El primer hombre gruñó con furia, frustración inundando todo su ser ante este ser que había masacrado sin dificultad alguna a la mayoría de sus exorcistas. Lo que alguna vez había sido un enorme ejército de más de 600 mujeres aladas, ahora había sido reducido a unas pocas docenas, menos de 50. Tú. Maldito bastardo. No creas que esto se quedará así. De una forma u otra, te haré pedazos. Tú serás un ejemplo más para este reino, para toda la creación, de lo que pasa cuando se atreven a desafiarme. El padre de la humanidad no duda un segundo, cargando su hacha con su energía celestial, volando a toda velocidad contra su adversario. Docenas de cortes son lanzados hacia el villano del sombrero, quien esquiva todos y cada uno con una agilidad y elegancia sobrenatural. Sus manos entrelazadas detrás de su espalda, mientras su sonrisa burlona no desaparece ni por un segundo de su rostro. Ambos entes se mueven a velocidades enormes por el cielo de aquella zona, sus figuras rodeadas de sus respectivas auras. El poder oscuro choca contra la dorada energía angelical en un despliegue de energía inmenso. Con Adán rugiendo de furia ante este enemigo que no hace más que burlarse de él, su orgullo no tolerando tal falta de respeto. Cargando su hacha con energía angelical, Adán lanza docenas de cortes de luz dorada, los cuales vuelan a gran velocidad hacia el villano. Este mismo, no se sorprende en lo absoluto ante tal ataque, volando a velocidades que rompen como si nada la barrera del sonido, esquivando todos y cada uno de los ataques del primer hombre. Todo esto ante las miradas de las exorcistas que aún quedan vivas, quienes estaban paralizadas de terror al ver cómo la mayoría de sus hermanas habían sido brutalmente masacradas por aquel sujeto. Y entre todas, una habló, logrando salir de su shock inicial. Era Lute, la mano derecha de Adán. ¿Qué están esperando? Debemos ayudar a Adán para acabar con ese sujeto. La voz de la exorcista resuena como el sonido de un látigo, estricta y furiosa mientras mira a sus hermanas de combate. Y puede verlo. El miedo, la conmoción, el shock y la duda en sus rostros. Aquello último hace que le hierva la sangre. ¿Por qué dudarían? Era su deber apoyar a Adán, exterminar al mal, traer justicia divina sobre aquel invasor. No importaba si sus hermanas habían muerto. Murieron cumpliendo con su deber, así que no había razón para estar asustadas o dudar. La mirada furiosa de Lute fue suficiente para estremecer al resto de sus hermanas. Quienes tomaron sus lanzas con más fuerza, tragándose su miedo a Black Hat mientras se preparaban para atacar. ¡Ataqueen! Rugió la exorcista, mientras lideraba a las fuerzas exterminadoras, todas más que listas para ayudar a su líder. Una exorcista se movería a gran velocidad, yendo a por la espalda a atacar al villano. Empuñaría con fuerza su lanza angelical y lanzaría una fuerte estocada contra el ente maligno. Sin embargo, sus ojos se abrieron como platos al ver cómo el acero se rompía en miles de pedazos al mero contacto con la ropa del individuo. El cual, para colmo, no se había inmutado en lo más mínimo. ¿Pero qué diablos? La voz de la ángel salió como un tartamudeo de incredulidad. Antes de sentir cómo su cuerpo se helaba al sentir la mirada oscura y macabra del sujeto, quien la estaba viendo de reojo. Oh, parece que el resto de ustedes se quiere unir a la diversión. Pues por mí está más que perfecto. Black Hat alejaría a Adán, propinándole una fuerte patada en el rostro, enviando a volar al primer hombre por los cielos de aquel reino, antes de concentrar su atención en la ángel. La mujer no tuvo tiempo para reaccionar, cuando de un movimiento rápido y certero de las garras del villano, este la decapitaría sin esfuerzo alguno.
La sangre dorada salía como un geyser, mientras la amplia sonrisa del ente oscuro adornaba su rostro. Sin detenerse allí, centraría su atención en el resto de las exterminadoras, quienes volaban a máxima velocidad hacia él. El villano no se movería de su sitio, mirándolas a todas con un entusiasmo macabro. Su monóculo comenzó a emitir un brillo rojizo, mientras más se acercaban sus oponentes. El agarre de Lute sobre su lanza era firme y determinado. Pero aún así, ella sintió un escalofrío recorrer todo su ser al ver aquel brillo siniestro. Por lo que, actuando por puro instinto, se movió a un lado en pleno vuelo. Y qué bien que lo hizo. Porque en ese preciso instante, pudo ver como un fino rayo de energía de color rojo carmesí pasaba al lado suyo. Ella había tenido suerte de esquivar dicho ataque, pero el resto de sus hermanas no. Contempló en shock cómo aquel rayo atravesaba el pecho de una exorcista como si no fuera nada. Pero Black Hat no se detuvo ahí. Moviendo su cabeza, comenzó a dirigir el rayo, haciendo que este mismo empezara a desmembrar y cortar en pedazos a las exorcistas una por una. Sus cuerpos siendo cortados como si fueran mantequilla ante un cuchillo al rojo vivo. Desde la ciudad Pentagrama, se podía apreciar perfectamente como un rayo de luz se alza hasta lo más alto del cielo de aquel reino de lamentos eternos. Un rayo fino pero altamente mortal, el cual Black Hat mueve con una precisión digna de un cirujano. Los pecadores solo pueden ver desde la distancia, asombrados y confundidos aquella extraña luz. No entendiendo nada de lo que sucedía, totalmente ignorantes del ser que había llegado a aquel mundo. Y, ante los ojos horrorizados de Charlie y los demás, presencian como las exorcistas restantes son cortadas en pedazos con una facilidad aterradora. Aquellas ángeles oscuras que cada año habían llegado al reino infernal para traer nada más que muerte y terror en nombre del cielo, ahora eran meras hormigas para aquel soberano maligno que se regocija ante sus últimos instantes de vida, ahogados en miedo antes de que la muerte reclame sus almas. Sus restos cayeron como una lluvia de horror y sangre dorada sobre los residentes del Hotel Hazbin, quienes estaban paralizados ante el poder y crueldad del villano más grande de todos. En medio de aquel espectáculo grotesco, Lute había sido alcanzada por el rayo, terminando con una de sus alas siendo quemadas y la exorcista cayendo en picada, estrellándose brutalmente contra el suelo. Una carcajada macabra y demencial se escapaba del villano del sombrero, quien se regocija ante la matanza que acaba de desatar. Su risa se escucha por toda ciudad Pentagrama, helando la sangre de los pecadores y demonios más antiguos. Una risa que anunciaba que aquello solo era el comienzo de algo mucho peor. ¿De verdad esto es todo lo que ese supuesto reino celestial tiene para ofrecer? Menudo chiste. Este debe ser de los ejércitos más mediocres que he visto en mi vida. Se burló con crueldad el ser oscuro, mientras su mirada se posaba sobre el cielo rojizo. Más bien, sobre un cometa de luz dorada que volaba a toda velocidad hacia él. Su sonrisa solo se ensanchó más ante esto, su aura maligna volviendo a rodearlo. Con una sola mano, este detendría el puño de un furioso Adam, el cual recién había logrado recomponerse para volver al combate, habiendo presenciado lo que el villano le había hecho a sus exorcistas. ¿Quién mierda te crees que eres? Rugió colérico el primer hombre, mientras lanzaba docenas de golpes imbuidos de su poder angelical contra el villano, el cual simplemente los bloqueaba a todos con una sola mano. Su sonrisa burlona siempre presente en su rostro, divertido por el arrebato de Adam. El cual solo se enfureció más ante esto. Has arruinado todo. Has arruinado mi diversión. Y has matado a mis chicas. Esto no se va a quedar así, maldito. Nadie me humilla de esta manera. La voz del primer humano estaba llena de nada más que una furia asesina contra el villano del sombrero. Su orgullo había sido herido. Sus exorcistas habían muerto bajo su cuidado y sabía que el cielo le culpará a él por todo esto. Y no podía permitir que su reputación fuera mancillada solo por un maldito loco de otro mundo. No eres más que otro bastardo don nadie, una piedra insignificante más en mi camino. Una maldita cucara. Las palabras del primer hombre fueron interrumpidas abruptamente, cuando Black Hat, ya harto de su parloteo incesante, le había propinado un poderoso golpe en toda la cara. Al instante, se produjo una gran onda de choque en todo el cielo rojizo del reino. Y el resultado fue inmediato. El cuerpo de Adam salió disparado con la fuerza de un misil, rompiendo la barrera del sonido en el proceso y terminando por impactar con una fuerza brutal contra el suelo de Ciudad Pentagrama.
El impacto del cuerpo del primer hombre terminaría por generar una gran explosión, la cual destruiría la zona central de la ciudad, dejando un enorme cráter en su lugar, habiéndose llevado las vidas de cientos de pecadores en el proceso como mero daño colateral. Y en el centro de todo eso, estaba el cuerpo de Aram. Su máscara rota, destrozada por el golpe del invasor maligno, dejando ver su rostro, con la piel pálida grisácea y con ojeras más que evidentes. El padre de la humanidad no se movía, habiendo quedado inconsciente por el golpe dado por el villano. Todo ante las miradas atónitas de los residentes del Hotel Hazbin, quienes estaban rodeados de la sangre y restos de las exorcistas masacradas por el villano. Sus mentes aún en shock, procesando lo que acababan de ver. Si bien era cierto que a ninguno les agradaba a Adam, el que éste haya sido derrotado de forma tan fácil por el villano del sombrero, solo reafirmaba la gran amenaza que éste era. Bien. Ahora es su turno. Fueron las oscuras y siniestras palabras dichas por el ente, que lograron helar la sangre de todos, enviando un horrible escalofrío por sus cuerpos. Ninguno pudo reaccionar a tiempo. Lo siguiente que ocurrió, los tomó desprevenidos a todos. El villano había aterrizado en el suelo con una gran fuerza, su impacto generaría una gran onda expansiva, la cual envió a volar a todos los presentes. Y él, quedando en medio de las ruinas de lo que alguna vez fue el hotel creado para darle una segunda oportunidad a los pecadores. Un lugar que debía darle esperanza a los habitantes del infierno. Y al verlo destruido, la sonrisa de goce y deleite del ente maligno no hizo más que extenderse. Mientras volvía su mirada hacia sus siguientes presas. Bueno. ¿Quién quiere ser el siguiente en jugar? O si lo prefieren, pueden venir todos a la vez, cualquier opción está bien para mí. El villano obtuvo su respuesta de inmediato, en forma de una lluvia de balas de parte de Angel Dust, quien no dudó un segundo en abrir fuego contra su enemigo, apenas lo vio. Aléjate de nosotros, maldito desquiciado. Rugió el pecador, sin dejar de disparar, un arma de fuego en cada uno de sus 4 brazos. Sin embargo, las balas rebotaban en la piel oscura del ser, quien solo veía con absoluto aburrimiento al pecador. ¿Eso es todo?, preguntó, recibiendo todas las balas sin siquiera moverse. Cherry Bomb no desaprovechó la oportunidad, lanzando todas las bombas que tenía a su disposición contra el villano. Terminando por explotar en toda la cara del sujeto, logrando levantar una cortina de humo. Aunque esto no duró mucho, siendo que Black Hat dispersó el polvo con un movimiento de su mano, mostrando cómo estaba en una sola pieza y sin un solo rasguño. Antes de que pudiera comentar algo, Buggy atacaría por la espalda, usando sus alas para ganar velocidad, mientras intentaba apuñalar al villano con su lanza angelical. Al mismo tiempo, Alastor atacaba por el frente, habiendo aumentado su tamaño, mientras sus garras crecieron, volviéndose más afiladas y letales. Los ataques de ambos habían logrado coordinarse de buena manera. Pero aún así, esto resultó completamente inútil. Ya que, Black Hat lograba esquivar y bloquear cada uno de sus ataques con una facilidad abrumadora. Todo mientras aún poseía su rostro de total aburrimiento. ¿Ya puedo atacarlos?, preguntó tanto con burla como con apatía por lo aburrida que le resultaba la situación. Sin esperar una respuesta real, le propinó una fuerte patada en el estómago al Overlord, antes de golpear en el rostro a la caída. Ambos terminando por estrellarse contra distintos escombros del destruido hotel. La mirada de Black Hat esta vez fue hacia Pentius y Nifty, quienes veían conmocionados la escena y el cómo aquel sujeto había derrotado fácilmente a sus amigos. Retrocede. Rugió firme la pequeña pecadora cíclope, mientras sacaba un cuchillo del bolsillo de su falda y miraba con rabia asesina al ente maligno. Cosa que solo provocó una risa divertida del villano del sombrero. Estás muerta, enana. No obstante, antes de que pudiera hacer algo, este notó como varias cartas de color negro aparecieron enfrente suyo, explotando al instante. Pentius, Nifty. Lárguense ya. Rugió Husk, mientras seguía lanzando cartas por docenas hacia el villano, todas explotando sin parar. Pero intentó protestar el inventor serpiente. Ya escucharon. Váyanse, nosotros les daremos tiempo. Y avísenle a los pecados sobre esto. Esta vez fue Charlie la que gritó, mientras que extendía su mano, creando una esfera de fuego infernal. La rubia se tragó su miedo, poniéndose firme y lanzando el ataque contra su enemigo. El resultado fue instantáneo, una inmensa explosión de fuego se hizo presente en el lugar, combinándose con la explosión de las cartas de Husk y generando como resultado un estallido aún más grande. Los presentes veían el fuego fijamente, la angustia y ansiedad más que presentes.
Querían creer que eso había sido suficiente, de verdad que lo deseaban. Pero aún así, sabían que eso no era posible, que no sería tan fácil. Y fue por esa razón, que cuando vieron la silueta de Black Hat emerger del fuego y su cuerpo estando totalmente intacto, no se impactaron, porque en el fondo ya sabían el resultado. Saben, esto se está poniendo aburrido. Así que, subamos un poco el nivel. La sonrisa del villano volvió a hacerse presente en su rostro. Sus ojos brillaron con un destello de crueldad, mientras posaba su mirada en su siguiente objetivo. Lo siguiente que pasó, fue demasiado rápido, tanto que los presentes ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar. Fue incluso más rápido que un parpadeo. En un segundo, Black Hat estaba en medio de todos, rodeado de escombros y fuego. Y al siguiente. Estaba enfrente de Husk, sujetando al antiguo Overlord del cuello. No, déjalo en paz. Charlie fue la primera en reaccionar, gritando con horror absoluto al ver cómo el villano tenía sujeto a uno de sus amigos. Ella no lo dudó, se lanzó con todas sus fuerzas contra el ente, su puño rodeado de fuego infernal, su escudo en la otra mano. Lanzó un golpe al rostro del ser, apenas estuvo lo suficientemente cerca. Sin embargo, su ataque ni siquiera llegó a conectar con el rostro del villano. Este, imperturbable como siempre, solo la miró con aburrimiento, antes de expulsar una onda de energía oscura desde el interior de su cuerpo. El poder maligno golpeó de lleno no solo a Charlie, sino a todos los demás residentes del hotel, provocando que estos retrocedieran varios metros, estrellándose contra los escombros nuevamente. Rodando por el suelo mientras que gruñían de dolor al sentir la energía oscura quemándolos como si fuera ácido. Todo mientras que Husk seguía atrapado en el agarre mortal del villano. Desesperado, intentó esconderse en su sombrero, pero esto sería notado por el ente del mal. Quien, reaccionando rápidamente, tomaría el sombrero entre sus garras. ¿Pensabas irte tan pronto? Pero si la diversión apenas está comenzando. Rugió con una sonrisa cruel el ente maligno, saliva corrosiva escapando de su boca. Las filosas garras del ser destrozaron el sombrero del pecador en un instante, a la vez que aumentaba la fuerza de su mortal agarre sobre su cuello. Husk intentaba hablar, pero le era imposible, sentía como el aire se escapaba de sus pulmones y su garganta era aplastada por la mano del invasor. Intentó conjurar más cartas para atacarlo, pero estas fueron consumidas al instante por un fuego rojo como la sangre, reduciéndolas a cenizas. Eso no te funcionará. Se burló Black Hat con crueldad, deleitándose al ver cómo la desesperación se apoderaba del gato infernal. Y no se equivocaba, en medio de su pánico y desesperación, Husk comenzó a arañar el brazo del sujeto con sus garras, un intento de liberarse, el cual fue en vano. No lograba hacerle ni un solo rasguño tan siquiera a su ropa. Pequeñas lágrimas empezaron a formarse en los ojos del pecador, mientras sus piernas pataleaba en el aire con un terror que no hacía más que crecer. Suéltalo. Desde el suelo, herida por el anterior ataque, Charlie solo pudo gritar con terror absoluto, viendo lo que el villano le estaba haciendo a uno de sus amigos. Por un instante, la sonrisa del invasor desapareció, reemplazada por un rostro de desprecio y repulsión mientras volteaba a ver a la princesa del infierno. Aquella, cuya bondad genuina y sueño de esperanza, le asqueó tanto, a tal nivel, que le hizo querer ir a ese mundo personalmente para erradicar todo. Y ahora mismo, le mostraría a esa ingenua y estúpida princesa, cuál era el verdadero significado de la maldad. Será mejor que prestes atención. Princesita. Diría el villano con una voz repleta de crueldad, mientras su sonrisa macabra volvió a adornar su rostro. Su agarre sobre el cuello de Husk se hizo aún más fuerte, aterrando más a Charlie que intentaba desesperadamente ponerse de pie, aún con las heridas que tenía en su cuerpo. No obstante, unos látigos de oscuridad la sujetaron con fuerza, dejándola atada al suelo y completamente inmóvil. Charlie solo podía mirar esto con terror, intentaba usar su fuego infernal para quemar los látigos oscuros, pero era inútil, nada de lo que hacía parecía funcionar. Y lo peor, es que estos le forzaban a ver la escena enfrente suyo, la forzaban a ver lo que Black Hat le estaba haciendo a uno de sus amigos. Ya suéltalo. No lo lastimes, por favor. Lágrimas de frustración y desesperación inundaban sus ojos, mientras forcejeaba con todas sus fuerzas. Sus gritos resonaban por todo el lugar, pareciendo como si fuera a desgarrarse las cuerdas vocales en cualquier momento. Y eso, para Black Hat, era un deleite absoluto. Y fue en ese momento, que el villano más grande de todos hizo su jugada. Ante los ojos de todos los presentes. Ante los ojos desesperados y aterrados de la princesa del infierno y sus amigos.
sin despegar su mirada de los ojos aterrados de Charlie Morningstar. Black Hat, con una crueldad y sadismo inmenso, le aplastó la garganta a Husk, decapitándolo en ese mismo momento y dándole fin a la vida del antiguo Overlord. El silencio se apoderó del lugar, mientras todos los residentes del hotel veían con horror y conmoción la muerte de uno de sus amigos. El cadáver ahora decapitado de Husk cayó flácidamente al suelo, como una marioneta sin hilos. Aún parecía tener leves convulsiones, sus extremidades moviéndose ligeramente antes de detenerse finalmente y para siempre. Y su cabeza. Su cabeza rodó ligeramente por el suelo, su sangre no parando de fluir en ningún momento. Su expresión de completo y absoluto horror grabada en ella como si de una estatua grotesca se tratase. En ese momento, fue como si algo se rompiera dentro de Charlie. No podía escuchar nada. Las voces de sus amigos parecían lejanas. Los gritos y llantos furiosos de Angel Dust se oían lejanos. Su visión parecía oscurecerse mientras solo podía ver la cabeza decapitada de uno de sus amigos, de Husk, ahora muerto. Sentía su respiración volverse errática, su corazón latiendo a toda velocidad, al punto de escucharlo como si estuviera al lado de sus oídos. Las lágrimas salían sin parar de sus ojos, mientras su mente intentaba procesar la horrible y perturbadora escena que acababa de suceder. Llorando desconsoladamente mientras la frustración, terror e impotencia inundaban todo su ser sin una sola pizca de piedad o compasión. Y para colmo, vio como aquel sujeto ponía su pie sobre la cabeza del antiguo Overlord, y sin una sola muestra de piedad o compasión, la aplastaba como si se tratara de un mero globo. La sangre y restos de los sesos del pecador salpicaron por el suelo con un ruido repugnante, manchando tanto la tierra como los zapatos del villano, que veía con deleite sádico lo sucedido. Y que te quede bien claro esto, princesita. La voz ronca de Black Hat la forzó a mirarlo a los ojos, al único ojo visible que el ente tenía, mientras aquella maldita sonrisa aún estaba presente en su rostro. Esto, solo es el comienzo. Aquellas palabras del ente fueron demasiado para la princesa del infierno. Su mente no pudo tolerar más lo que sucedió. Su llanto desconsolado cesó por un segundo, y ella gritó. Charlie Morningstar gritó desde lo más profundo de su ser. Tristeza, desesperación, dolor, rabia, odio, incredulidad, confusión, desprecio, pesar, impotencia. Todo eso y mucho más azotaba la mente de la princesa del infierno. Un océano inmenso de emociones que la abrumaban en un instante, de todas las formas posibles, formas en que ni siquiera ella entendía. Su grito resonando por todos los anillos del infierno, en cada rincón de aquel reino de pecado y condenación. Un grito que simbolizaba el apocalipsis que había llegado a ese mundo, por la mano del más grande villano de todos. Por la mano de Lord Black Hat.